El pretexto de López Obrador y Sheinbaum para justificar que no han podido con la violencia en Sinaloa fue reventado por el hijo del Chapo Guzmán. Desde hace año y medio, el expresidente y la presidenta han dicho decenas de veces en sus conferencias mañaneras: Estados Unidos tiene que explicar qué papel jugó en el secuestro del Mayo Zambada, porque eso descompuso la seguridad en Sinaloa. Cada que reciben alguna pregunta cuestionándoles los niveles insostenibles de violencia en Sinaloa, el régimen le echa la bolita a Estados Unidos. Pues la respuesta llegó, y llegó por escrito en un documento oficial. En la página 14 del acuerdo de culpabilidad del hijo del Chapo Guzmán se cita textualmente: Guzmán López reconoce que el gobierno de los Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó o aprobó o condonó el secuestro. Y hoy el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump lo remarcó en un comunicado: nosotros no tuvimos nada que ver, dice Estados Unidos. O sea que Estados Unidos no tuvo nada que ver en el secuestro del Mayo Zambada y por tanto no tuvo nada que ver en que se desatara la violencia en Sinaloa. Entonces es un problema interno de México. ¿Qué va a hacer la presidenta Sheinbaum ante esto? ¿Va a presentar pruebas de que Estados Unidos sí tuvo que ver, como ella y su jefe político han venido sugiriendo desde hace año y medio? ¿O va a asumir que ese tiradero de violencia se lo dejó López Obrador porque López Obrador decidió entregar el Estado al cártel de Sinaloa? Y desde que el cártel se peleó, el régimen no ha tenido modo de recuperar el gobierno que se dio a los criminales a cambio de que lo apoyaran en las elecciones. De esto no se habló en la mañanera de hoy, para sorpresa de nadie. Y no se habló porque la presidenta está entrampada en un juego de espejos que ha creado el régimen. Porque oficialmente el gobierno de México dice que nunca pactó con los narcos. Y oficialmente el gobierno de Estados Unidos ya dice que no tuvo nada que ver con el secuestro del Mayo. Y a ver, sáquelos de ahí. Y mientras los sacan, desde hace año y medio en Culiacán hay un baño de sangre que sufre sobre todo la ciudadanía, la población civil. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el secuestro del Mayo Zambada y que fue responsabilidad exclusiva del hijo del Chapo Guzmán. En un comunicado, el departamento señala textualmente: además de los delitos de drogas, Guzmán López también estipuló haber cometido un delito de secuestro internacional. Guzmán López admitió haber coordinado y cometido el secuestro con la esperanza de recibir beneficios de Estados Unidos por haber cooperado. Como se establece en el acuerdo de culpabilidad, Estados Unidos no indujo ni condonó el secuestro y Guzmán López no recibirá beneficios por haber cooperado. El documento cita que la fiscal general del gobierno de Trump, Pam Bondi, calificó el acuerdo de culpabilidad del hijo del Chapo Guzmán como una gran victoria contra el cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia destacó que en julio Ovidio Guzmán se declaró culpable de cargos por drogas y está a la espera de su sentencia. Más adelante dice que aún faltan 2 chapitos por caer. Ya cayeron Ovidio y Joaquín, faltan Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, ambos acusados de narcotráfico, tanto en el Distrito Norte de Illinois como en el Distrito Sur de Nueva York, y se encuentran prófugos de la justicia. Estados Unidos ha ofrecido recompensas de hasta $10 millones por información que conduzca a su arresto y condena. Ismael El Mayo Zambada, figura icónica del narcotráfico en México, fundador del cártel de Sinaloa, socio y compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, se acaba de declarar culpable ante las Cortes de los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de cooperar con el gobierno americano, y ya dio una probadita de lo que va a ser esa cooperación. Dijo que en su papel de líder del cártel de Sinaloa, él sobornó a políticos, a militares y a policías mexicanos. Políticos, militares y policías mexicanos. Esa fue la declaración que está haciendo Ismael El Mayo Zambada al declararse culpable en una corte de Estados Unidos.
lo que eso significa para la relación México-Estados Unidos, a los que tienen la mira para empinar. Ismael El Mayo Zambada, qué cosa lo que estamos presenciando. Vamos a enlazarnos a los Estados Unidos con Arturo Ángel. Adelante, Arturo. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Pues histórico lo que vimos el día de hoy aquí en la Corte Federal de Brooklyn. Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de prácticamente haber creado y dirigido el cártel de Sinaloa durante casi medio siglo, Carlos. Lo hizo a través de una declaración por escrito que leyó durante aproximadamente 5 minutos, Carlos, donde Zambada pues dijo, fue el encargado de construir una organización criminal llamada el Cártel de Sinaloa, que a través de múltiples actos de violencia, de la corrupción, de los sobornos y pues de la intimidación logró transportar y crear una gran red de tráfico de drogas, de todo tipo de drogas, desde Colombia en su momento, luego desde México hacia los Estados Unidos, Carlos. En esa declaración que dio Ismael El Mayo Zambada, tal vez el punto culminante y el clímax de esa declaración fue lo que dijo hasta el final, cuando señaló y reconoció que pues como parte de sus actividades criminales construyó una gran red de corrupción a través de la cual pagó sobornos a jefes policíacos, a mandos militares y a políticos desde el inicio de su carrera criminal hasta el momento en que fue detenido, o sea, hasta el 2024, Carlos. Zambada García también pues dijo que a su mando tuvo comandos armados, que ordenó el asesinato de muchísima gente, que eso le costó la vida a muchísimos inocentes, y en la parte final de su declaración, Carlos, pues pidió perdón, dijo, es momento de asumir mi responsabilidad, pido perdón por el daño que ha causado lo que yo he hecho, ¿no? Esta declaración a Zambada García, pues te diría que en un tono mesurado, ni conmovido, ni tampoco de una manera que te diría sobresaliente, más bien pues un tono plano, ¿no? Pero pues respondiendo a la pregunta del juez Brian Cogan de por qué había decidido el día de hoy declararse culpable, Carlos, interesante, ¿no? El juez de manera muy didáctica le insistió a Zambada García que sí estaba seguro de declararse culpable, porque pues eso significaba renunciar a todos sus derechos y a ser condenado muy probablemente a prisión de por vida. Zambada dijo que sí, que estaba seguro, y pues la continuación de esta historia la veremos en enero próximo, cuando tenga lugar la audiencia de sentencia. Al final de la audiencia, Carlos, entrevistamos ahí de manera medio atropellada al defensor de Zambada García, el señor Frank Pérez, pues para preguntarle si había algún tema de colaboración, si Zambada García aportaría datos de estas redes de corrupción, de este pago de sobornos que dijo en la audiencia pública. El señor Frank Pérez, defensor de Zambada, lo negó, ¿no? Si quieres, vamos a escucharlo ahora, las palabras que dio, pero ha negado de momento, eso dice el abogado, que vaya a aportar su cliente mayor información. Incluso aseguró que lo que sabe Zambada se va a quedar con Zambada. Si quieres, vamos a escuchar. Mejorar las condiciones de encarcelamiento para que no Zambada, abogado, que no quede cuando alguien se decide culpable y cierta responsabilidad, las cosas cambian un poco. Ojalá que sí. Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos. No, esa es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. La información que tiene el Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. ¿Ya que él ya ha confesado todo? No. Él no ha hablado. Qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo el abogado. Gracias a Arturo Ángel por este reporte, pero el abogado, lo que dice el abogado del Mayo Zambada es: la información que tiene el Mayo Zambada se va a quedar con el Mayo Zambada. Vamos a ver. Lo que ha mostrado el gobierno mexicano es una enorme preocupación por los dichos del Mayo Zambada. López Obrador y Claudia Sheinbaum, expresidente y presidenta de México, han manifestado, pues se han visto temerosos prácticamente.